La última sesión, así que voy a renovar mis agradecimientos del primer día. Agradezco al doctor Montejano por la invitación, agradezco al Instituto por todo el esfuerzo de organización y de dar su casa para todos nosotros. Y les agradezco a todos ustedes que vienen a escuchar hablar de algo tan árido como es economía, en situaciones tan áridas como las que estamos viviendo, o sea que es doblemente árido. Así que muy agradecida. Un pequeñísimo repaso por... A ver, así, tal vez soy yo. ¿Ahora? Ah, perfecto. Bueno, un breve repaso de lo que vimos las 3 veces anteriores, cortísimo, pero por si alguien un día no vino o está medio perdido. El primer punto que traté es tratar de dar un marco ideológico a los tiempos que actualmente estamos viviendo, que hablé del nuevo orden mundial y lo que yo considero que la República Argentina está intervenida por la socialdemocracia y que todos los gobernantes que supuestamente elegimos son todos lo mismo, o sea, tienen las mismas ideas, tienen la misma agenda y es en realidad un partido único, que nosotros podemos votar entre distintos representantes del partido único que tienen todos la misma agenda. Después que dije eso, alguien me comentó que en Alemania Oriental era exactamente así, había elecciones y había 8 partidos, 8, 9 en cada elección, pero bueno, eran todos del partido oficial, así que era irrelevante a quién uno votara. Yo creo que un poco estamos así. Nosotros tenemos 3 problemas grandes, no graves, urgentes, que es la desocupación, la pobreza y la inflación. Yo considero que los 3 son síntomas de que el país anda mal. O sea, sí son problemas. Es como que uno dice, bueno, tengo 39 de fiebre, es un problema. Pero peor es la infección que tengo en el riñón. Bueno, considero que esos son problemas que se solucionan cuando se arreglan los otros problemas. ¿Y cuáles son los 10 problemas que listé? La falta de crecimiento, hace 8 años que la Argentina no crece, con encima estos últimos 3 años de creciendo. El costo del Estado, que tiene un doble problema. Primero, que gastamos el 46% del PBI, cuando toda la Argentina moderna se pudo construir con un 25% del PBI y un poco menos también. O sea que casi duplicamos el costo del Estado a cambio de una ausencia de prestaciones. Eso es importante porque uno para crecer necesita inversiones y necesita invertir el 20% del PBI. El incremento que hay del gasto del Estado es lo que la Argentina no puede invertir. Así que son 2 acciones de la casta política hacia nosotros que están interrelacionadas, o una es consecuencia de la otra. El tercer problema es el del Mercosur, que le dediqué bastante tiempo porque es un problema más de todos los que tenemos, pero me parece que es un problema que nadie le da importancia o consideración, o cree que influye, o pasa ignorado. Y bueno, me parece que hay que empezar a darle entidad. Después tenemos la concentración de población en las grandes urbes y cómo está despoblado todo el país, eso lo vimos extenso. El unitarismo, que es el empobrecimiento de las regiones, de las economías regionales, para beneficio de las poblaciones de las grandes urbes. Para beneficio de la población de las grandes urbes, de la casta política que cobra del Estado o tiene negocios con el Estado, y de los acreedores externos, porque cuanto más barato es el tipo de cambio, más dólares uno puede pagar de intereses al exterior, ¿no? Es todo lo mismo. Tenemos un problema gravísimo de transporte, en la Argentina no hay sistema de transporte. El sindicalismo, y ahí comenté que no es solo nuestro sindicalismo, ¿no? El sindicalismo de Estados Unidos, el de Inglaterra, el de Francia, tienen los mismos problemas que nosotros.
los planes sociales como una herramienta de la socialdemocracia para debilitar al sindicalismo y a la población. El sistema bancario, que a mi entender la Argentina no tiene sistema bancario, los bancos son licencias del Estado para recaudar dinero para el Estado, y el gigantesco problema que tenemos de deuda pública, que es un problema de control político y de soberanía. Y por último, que no hay proyecto de país. O sea, la Argentina tuvo un proyecto de país que sobrevivió gobiernos militares, conservadores, radicales, peronistas, y hubo un proyecto de país, obviamente con peleas intestinas donde se mató gente, pero que era un mismo proyecto de país que uno lo puede acotar entre Avellaneda, o si uno quiere, la guerra del Paraguay como regla mnemotécnica más que otra cosa, y la guerra de Malvinas. Ahí uno tuvo todos los regímenes habidos y por haber, pero el país estuvo creciendo siempre en la misma dirección. Eso ahora lo que tenemos es un proyecto socialdemócrata contrario a este proyecto en el cual coincidieron las élites argentinas y el pueblo durante más de 100 años. Ahora no, tenemos un proyecto disociado que lleva un montón de conflictos. El sistema de intervención que tenemos ahora es un sistema que trae sí o sí conflicto. No puede ser que no traiga conflicto en algún momento, porque las élites están cada vez más ricas y el pueblo cada vez más pobre. O sea, una persona, un profesional que tiene sus ingresos, el dinero le rinde más. Un trabajador formal, el dinero le rinde menos. Ni hablar del que se cayó del sistema. Entonces, un sistema donde no todo el mundo progresa en el mismo ritmo, no estoy hablando acá de que no haya diferencias, sino que no haya prosperidad para todos, aunque sean distintas medidas, tarde o temprano va al conflicto, no puede terminar de otra manera. ¿Por qué la casta política no tiene miedo del conflicto? Y yo creo que es porque están muy seguros del soporte externo que tienen. Se sienten muy acompañados por el orden mundial para llevar adelante su agenda. Voy a ver si eso después lo puedo más o menos demostrar. Y después, bueno, estuvimos viendo las soluciones que yo propongo. El crecimiento es básicamente bajar de impuestos y subir el tipo de cambio para fomentar las exportaciones. El país crece si uno exporta o aumenta el consumo interno. Si uno aumenta las dos cosas, cosa absolutamente factible, crece mucho más. El costo del Estado, yo digo, hay que bajarlo a 25. Yo vi, no me dijeron nada, pero vi algunas caras que me dijeron, ¿y cómo hacemos para bajar el gasto? Eso no es posible. Me lo dicen también en las columnas, en los comentarios de la columna todos los domingos. No, ¿cómo vamos a bajar? Es inflexible a la baja. No se puede, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Digo, bueno, si durante 75 años hubo hospitales, escuelas, policía, jueces con 25% del PBI, y ahora tenemos 46 y no tenemos nada de eso, algo pasa. Creo que es algo que amerita revisarse y que claramente con 25% se puede. Pero hay otro tema más, y por eso quería darle una vueltita de tuerca para explicarlo, a ver si ahora me creen un poco más. Lo que saltó el gasto público de 25 a 46 fue un tema absolutamente excepcional, que fue el aumento del precio de la soja, donde ese incremento de precio, una pequeña parte terminó en el productor, pero la gran mayoría de ese dinero se lo apropió el Estado. Entonces, los políticos, en vez de decir, bueno, ahora vamos a tener todos los hospitales hermosos, ese dinero se lo apropiaron para sí. No digo que no hayan hecho ninguna obra, pero no hicieron ninguna obra más en dinero o en volumen que lo que se venía haciendo. El problema es que el precio de la soja bajó, no vale más 600, no vale más 550.
y quieren seguir gastando igual. Ese sistema no es estable. No es un sistema estable tratar de fijar algo que es eventual. Es como que uno tiene un premio en el trabajo a fin de año, un bonus, y después uno quiere que todos los meses sean igual que ese bonus. No va a pasar. O uno cambia el tren de vida o empieza a endeudarse, que es lo que eligió hacer el actual presidente. Y eso de que no se puede es mentira, porque si uno le decía a alguien en 1960 o 1970 que había que bajar el gasto militar, cualquiera le hubiera dicho que era imposible. Y sin embargo, es un sexto de lo que se gastó tradicionalmente en la Argentina y pudieron. O sea que cuando los políticos sí quieren hacer algo, pueden perfectamente. Así que se puede. No quieren. Bueno, sobre el Mercosur lo hablamos, ver si se puede hacer un mercado libre, o sea, sin aranceles entre nosotros, y si no, mala suerte. Bueno, y después el tema del unitarismo, básicamente bajar impuestos, mejorar los fletes a las provincias y un tipo de cambio alto. El custodio del tipo de cambio alto, según la Constitución Nacional, es el Congreso. El Congreso delegó esas facultades en el Poder Ejecutivo. Por supuesto que ilegalmente, inconstitucionalmente, no pueden hacerlo. Es una falla grave, porque ellos tienen la obligación de proteger el bienestar de la población de las provincias y no lo están haciendo, dejando que haya un tipo de cambio reducido artificialmente. Yo esto lo dije en una columna en la prensa. No reaccionó nadie, o sea, reaccionaron los que querían un tipo de cambio alto, eso sí, ¿no? Pero nadie se hizo responsable de estar violando la Constitución. Tampoco es la primera violación a la Constitución, pero digamos, no asumen su responsabilidad los senadores de defender a las provincias, de defender a la población de las provincias y de defender la prosperidad del país, que está en la exportación. Y bueno, parece que no hay castigo para eso. El transporte hablamos, creo que tenemos que tener ferrocarriles de vuelta. Me preguntaron si me molestaba o pensaba que tenían que ser estatales o privados. No, tienen que andar. Lo que sí no me parece es que un Estado extranjero, como es el Estado chino, maneje un ferrocarril. Un Estado extranjero no debería, o sea, no una empresa, un Estado no debería manejar algo que es estratégico nuestro. Pero digamos, respecto de eso es que lo hagan bien, bueno y barato, ¿no? Y volver a recuperar las flotas. Nos quedamos con el sindicalismo, a ver cómo venimos. Bueno, el sindicalismo, a mi entender, en estos tiempos socialdemócratas, está perdido. Yo les di el caso el primer día del problema del sindicalismo inglés. El sindicalismo inglés es el sindicalismo más antiguo que hay, el más fuerte, el más organizado, tiene un partido propio. Digamos, lo más sofisticado que hay en sindicalismo en el mundo es el sindicalismo inglés. No es marxista, porque ellos ya básicamente entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial decidieron no ser sindicatos marxistas, y sí con una impronta, digamos, nacionalista, muy, muy integrado a Gran Bretaña. Les pasó algo que los dejó mal parados, porque toda la dirigencia sindical británica apoyó quedarse en la elección de Brexit que hubo en el 2016, aconsejó a todos sus afiliados, a los sindicatos, quedarse en la Unión Europea. Y sin embargo, todas las bases de ellos, desoyeron a sus dirigentes sindicales y votaron irse de la Unión Europea. Porque esto lo hablamos el primer día, no los quiero aburrir, pero en la década del 80 decidieron llevar todas las industrias
de los países desarrollados a algunos países subdesarrollados con el fin de debilitar los sindicalismos, que en ese momento eran muy combativos, de todos los países desarrollados, incluido la Argentina, que se llevaron todo a Brasil. Pero bueno, de Estados Unidos fueron a México, fueron a China, la gente de Francia fue al sudeste asiático, todos quedaron perjudicados. Bueno, ¿qué pasa con nuestro sindicalismo? Nuestro sindicalismo es un sindicalismo que no es marxista desde hace muchas décadas. Empezó, digamos, hace un siglo atrás o más de un siglo atrás, era o socialista o comunista o anarquista. Pero ya en la década del 40, antes de la llegada del peronismo, en plena Segunda Guerra Mundial, el sindicalismo argentino se separa del marxismo. Básicamente hay muchas historias, pero una de ellas es que hubo una huelga muy grande de frigoríficos y el Partido Comunista boicotea la huelga, porque privilegiaron que se surtiera de alimentos a los aliados. Y el sindicalismo se separa, no el sindicalismo, los trabajadores se separan del marxismo y nuestro sindicalismo tiene una vertiente, digamos, nacionalista. Si nosotros queremos en algún momento volver a tener un proyecto de defensa de la nación, o el proyecto de la nación nuestro, es decir, vuelvo al proyecto de Roca, vuelvo al proyecto de Avellaneda, vuelvo al proyecto que duró entre la Guerra del Paraguay y la Guerra de Malvinas, yo creo que necesitamos el sindicalismo adentro, porque si no, queda una parte grande del país afuera de un proyecto semejante. Lo que sí me parece que están muy perdidos, no saben salir a disputar con la socialdemocracia. O sea, lo mismo que les pasó a los ingleses, le pasa a la gente acá. Y lo vimos el año pasado con la discusión del aborto. La CGT salió públicamente a estar en contra del aborto. Lo hizo las declaraciones. Dijeron, no, nuestra idea es otra, es la idea cristiana, la idea de la vida, lo explicaron muy bien. Pero después Viviani votó a favor, o sea, hubo una diáspora, y yo creo que es porque no saben o tienen un mal diagnóstico respecto de que que el país está ocupado y que estamos intervenidos y que la socialdemocracia es la que viene dinamitando el proyecto que tuvimos durante más de 100 años. Digo yo sin saber nada de los sindicalistas, ¿no? Entonces, es un problema. ¿Qué necesita el país respecto del sindicalismo? Yo creo que lo primero que se necesita es pleno empleo, que con todo lo que dije antes, bajar los impuestos, subir el tipo de cambio, todo eso tiene que ir a un pleno empleo. Y un pleno empleo sube necesariamente el salario, porque empiezan los empresarios a disputar por la mano de obra. Eso le va a sacar una de las cuñas que le mete la socialdemocracia al sindicalismo, que es un montón de gente que trabaja, que no está sindicalizada, que son los planes sociales. Entonces, el pleno empleo disuelve esa parte que fue separada del movimiento obrero y lo fortalece. La alta desocupación, como tenemos ahora, lo debilita. Y yo creo que esa debilidad, que es producto de las políticas actuales, es lo que lo tiene desconcertado. Entonces, bueno, lo que hay que hacer, a mi entender, es hacer todas las políticas para el pleno empleo, acabar con los planes sociales, que es el incentivo para que la gente no trabaje en blanco. Y después, respecto al sindicalismo, tiene que haber una renovación. A mí me parece que una de las formas rápidas es decir, bueno, a los 65 años se jubilaron. Si se jubila un trabajador, se jubila un sindicalista. O sea, no tiene por qué tener el privilegio de seguir teniendo la misma obra social mientras un trabajador lo mandan a PAMI. Entonces, eso ir provocando algún tipo de renovación que entienda un poquito más qué es lo que está en juego, que no sé si lo tienen en claro. Planes sociales. Yo creo que hay que erradicarlos
Y para esto hay que hacer uno no puede dejar un montón de gente sin ingreso de un día para el otro, sería muy cruel. Entonces a mí me parece que en una economía que rápidamente puede empezar a crecer si uno baja todos los impuestos, lo que hablamos, bajar los impuestos y subir el tipo de cambio, es decir, durante 6 meses, aunque usted consiga un trabajo, igual le sigo pagando el plan. Dentro de 6 meses se acaba. Porque hoy hay un incentivo para que la persona no registre el trabajo. Y otra cosa para hacer que todo el personal esté en blanco es sacar todos los impuestos al trabajo. Hoy un empleador paga entre un 30 y un 40% más de lo que le da al obrero en pagos al Estado y a una larga serie de organizaciones. Y eso también va en contra de tener el pleno empleo. Y para tener un pueblo realizado, un pueblo bien, próspero, necesitamos el pleno empleo, porque la gente tiene que trabajar y ganar más o menos dignamente. Entonces, a mí me parece que el plan social, lejos de ayudar, es lo que siempre pensé, es una cuña contra el sindicalismo. No solo acá, porque no es una idea de acá, esto lo importó el Banco Mundial en la década del 90 y en Francia tiene 30, 40 años y con el mismo objeto, ¿no? Fue pacificar el cierre de miles de fábricas en Francia. Sí, por el contrario, creo que hay que mantener el salario familiar, lo que ahora llaman la asignación universal por hijo, pero no solo para gente indigente, sino como era antes, de todo trabajador, porque hoy criar chicos es muy caro, que los colegios, que esto, que lo otro, y nosotros queremos un país con población y con familias grandes. Entonces, eso habrá que ver cuánto sale, pero a mí me parece que hay que apuntar hacia un esquema general de salario familiar como era hace 50 años atrás. El sistema bancario, lo hago muy corto, el que pide prestado acá es el Estado. Si uno estabiliza las cuentas, gasta lo que hay y no pide prestado, los bancos van a tener que empezar a trabajar de bancos, cosa que no hacen, y listo. No es un problema. Ahora, si el país empieza a exportar, qué sé yo, achicarán el departamento le presto al Estado y agrandarán el departamento de financiación de exportaciones, qué sé yo. Si hay alguien que se va a adaptar son los bancos, así que no lloremos por ellos. El problema grave que tenemos, sí, es la deuda externa. Yo creo que lo dije en algún domingo en la columna, creo que Macri vino para esto, vino para endeudar el país, que era el plan. Todo el resto son, negocios adicionales, ¿no? Hacer una obra acá, un puente allá, todo esto. Yo creo que vino para esto. ¿Para qué? No sé, ahora vamos a ver para qué puede ser, ¿no? Pero vino a esto. De la misma manera que el gobierno militar nos dejó una deuda, ahora uno lo mira, pasaron los años, parece nada, con 40 y pico mil millones de dólares, pero en su momento decía, uy, qué deuda que tenemos, etcétera. Está bien que en esa época el interés era 20% anual, que era un costo de intereses enorme, ¿no? ¿Y eso en qué terminó? Bueno, Alfonsín reconoció la deuda, que podría haberla repudiado perfectamente, sin embargo la reconoció, creo que fue parte del precio de Alfonsín por estar. Y en el otro gobierno, que fue el de Menem, les dimos todas las empresas públicas a cambio de esa deuda. Es decir, que el ahorro de todos los argentinos de décadas en tener obras sanitarias, tener el Chocón, tener las líneas de alta tensión, se transfirió todo un ahorro acumulado durante décadas a nuestros acreedores. Así que nosotros debemos pensar que tal vez venga algo así en algún momento de alguna presidencia futura. No lo va a hacer Macri, lo va a hacer otro, como no lo hizo Alfonsín, lo hará otro. Yo lo que creo después, si tenemos tiempo, no sé cómo venimos,
de decir cuál es el plan de la socialdemocracia para la Argentina, pero los políticos se acostumbraron a gastar para sí el 46% del PBI. Y el precio de la soja cayó. Entonces yo creo que siguen gastando, pero ahora a cuenta. Y creo que pusieron como aval de esta deuda Vaca Muerta y el litio. Pero son especulaciones porque si hay papeles firmados por eso no son públicos. Así que si yo tengo razón o es un delirio, lo vamos a saber dentro de 10 o 15 años. No creo que mucho más, pero lo vamos a saber. ¿Qué hay que hacer con la deuda? Digamos, si uno tuviera un gobierno nacional y no un gobierno socialdemócrata que les va a regalar vaca muerta. Bueno, yo cuando les comenté lo que entiendo que hay que gastar, creo que hay que gastar el 3% del PBI en pagar intereses. ¿Se puede repudiar la deuda? Uno no puede invocar la propia torpeza. Entonces todo aquel préstamo que en algún momento alguno de nuestros interventores, desde Alfonsín a la fecha, lo haya reconocido, yo creo que no tenemos más remedio que pagarlo. Voy a dar ejemplo. Lo que reconoció Alfonsín después entró en el plan Brady. El desastre que fue el canje de deuda que hizo Cavallo durante el gobierno de la Rúa, uno podría decir, de hecho hubo una causa penal diciendo eso es una barbaridad. La causa penal no es que la juzgaron, prescribió. Sturzenegger era un señor que debería estar preso e inhabilitado de por vida para ejercer ningún cargo público. Lo nombraron a comisión al frente del Banco Central porque tenía una causa penal por estafa al Estado argentino. Y esperaron que prescribiera para ahí presentar el pliego en el Senado y nuestros senadores le dieron la aprobación. Cuando ya solo la existencia de esa causa penal lo inhabilitaba. Digo, por esto de que uno dice, bueno, está tal partido, tal otro partido, para mí es un único partido, que es el Partido Socialdemócrata Argentino. Y va desde Miriam Bregman a cualquiera de la otra punta que quieran poner, a Pinedo. Es un solo partido. Y por eso se encadenan las cosas que hace uno con otro. Entonces, a mí me parece, pero hay sí cosas que se pueden repudiar. Voy a dar un ejemplo. Nosotros, creo que hace 2 años atrás, o 1 año y medio, emitió el gobierno nacional una deuda a 100 años. Estaba de secretario de Finanzas el señor Caputo. ¿Quién compra esa deuda diseñada y estructurada por el señor Caputo? 3 empresas con sede en Delaware administradas por el señor Caputo. Y esto lo estudió Carlos Rodríguez, porque yo ni loca me ponía a leer 100 y pico de páginas del pliego, pero Carlos Rodríguez nos hizo el favor a todos. No tiene cláusula de rescate. O sea que uno no puede ir dentro de 20 años y decirme compro el bono. Yo lo que haría, digamos, como emperatriz de la Argentina, no le haría juicio acá, donde va a pasar lo mismo que con Sturzenegger. Yo le haría juicio en Estados Unidos. Porque ya que el bono está con sede judicial en Estados Unidos, le haría un juicio de fraude al Estado argentino en Estados Unidos. Las empresas son de Delaware, él está de los 2 lados del mostrador, probado, digamos, no es que estoy hablando de algo que no esté probado. Él ahora creo que está viviendo en Estados Unidos. Listo. Pero tampoco hacerse una fantasía de lo que uno puede repudiar puede ser significativo, porque en la gigantesca deuda adquirida esto es más simbólico que otra cosa, es más para decir, bueno, el próximo que se crea el más inteligente de la manada le puede pasar esto, pero no es que nos va a cambiar algo los números de los que uno debe. Entonces a mí lo que me parece que hay que hacer es destinarle una buena cantidad a esto, pagar los intereses, como hay que pagar, y tratar de ir recomprando deuda. Porque una deuda mala, como es la nuestra, tiene tasas de descuento muy altas. Entonces, si yo tengo un bono a 10 años, que lo estoy descontando al 10 o al 15%, lo termino pagando la mitad. Entonces, ir achicando el capital, aunque sea muy poquito todos los meses. Y eso
Si eso al mismo tiempo el país está creciendo mucho y exportando mucho, eso de a poco empieza a ser una porción más pequeña del PBI. Digo, eso se ve en 4 años si uno es disciplinado con eso. Esa es la única solución que a mí se me ocurre para ir sacándose de encima el yugo que significa esto, porque esto está para manejar nuestra agenda interna. Es decir, bueno, yo te renuevo el préstamo, sí, empezás a hacer hormonización de nenes de 7 años en el Hospital de Niños de La Plata. Es así, está esto que estoy diciendo está escrito. Está escrito en el plan 2030 que se firmó acá en el G20. O sea, las condiciones de aberraciones, yo considero que son aberraciones, están explícitas como condiciones de renovación. Entonces, si uno quiere tener algún tipo de autonomía, bueno, no va a tener más remedio que sacarse el yugo de encima de la única manera posible, que es pagando. Bueno. Plan nacional. Yo no voy a venir con ideas originales en absoluto. Yo lo que creo es que hay que recuperar el plan nacional que tuvimos hasta que perdimos la guerra de Malvinas. ¿Esto qué implicaba? Ir de a poquito construyendo nuestra producción de industria básica, o sea, de nuestra industria química, de nuestra industria siderurgia fina. Cuando digo fina son aleaciones raras o sea, no tiene nada que ver con Techinto, con Siderca, o sea, hacen acero. Pero hay un montón de aleaciones raras que se necesitan para aviación, que necesitan para determinado tipo de mecánica fina, que las hacía fabricaciones militares. Y después era el gran proveedor de un montón de industrias. Todo eso hay que recuperarlo. Que lo haga un privado o que lo haga el público, pero uno tiene que tener esa autonomía. Voy a otro caso que va al negocio nuestro en sí. Había una gran cantidad de agroquímicos que se usan o como plaguicidas o como herbicidas o como fertilizantes, que los hacía YPF. Y eso cuando entró Repsol lo desmanteló todo. Y ahora esos básicos, con lo cual después en Bahía Blanca se hacen los agroquímicos, los estamos importando de Alemania. Pero no es que estamos importando algo sofisticado, un medicamento que hace Pfizer, que solo lo hacen ellos. Está bien que uno lo importe, una población chica. Estamos haciendo cosas básicas, importando químicos básicos para después hacer agroquímicos. Alemania. Esas cosas no tienen solo que ver con la cantidad que uno tira de divisas en algo, un insumo básico, sino también es que uno no es dueño de su proceso más clave, que es el proceso agropecuario. El otro tema que lo planteé en una nota que dije, bueno, el agro le dio 15 nideras al Estado y el Estado a cambio de eso ni siquiera tiene bien los caminos rurales, es que la Argentina no posee sus semillas. La Argentina no es dueña de semillas, y teniendo la posibilidad de comprar Syngenta semillas, por ejemplo, que es 1/3 de lo que se pagan en retenciones por año, con eso hubiéramos comprado Syngenta semillas cuando Nidera vende su división semillas a Syngenta. Lo vendió por $3.000 millones. Este año el agro va a pagar $8.500 millones de retenciones. Pero nadie tiene esa visión estratégica de decir, bueno, si lo clave de la Argentina es el sector agropecuario, empiezo a ser propietario de mi proceso. Bueno, ese tipo de cosas es como a mí me parece que hay que empezar a pensar la Argentina. Temas para el futuro. En este momento el precio de la soja está bajo. Tal vez mejore en los próximos meses o el año que viene o el otro. Lo que es cierto es que China compró grandes extensiones, varios kilómetros cuadrados de tierra
en África para tener su propia soja. Con lo cual, toda una economía basada en la soja como tenemos nosotros va a durar el tiempo que dure en que China se autoabastezca con sus campos en África. Yo no sé cuánta gente acá de la sociedad rural, de CRA, y ni hablar de la Secretaría de Agricultura, esto lo tiene claro. Pero no tengo información privilegiada. Salieron notas en The Economist sobre esto. No es una información que tengo yo porque alguien me lo contó. Entonces el país se tiene que preparar hacia otra producción agropecuaria. Con tiempo, o sea, no digo vámonos de la soja antes de que se acabe el buen precio de la soja. Vivamos el momento todo lo que se pueda, pero ya tener preparado a qué vamos a saltar. Porque si no, de vuelta 4 o 5 años no saber qué hacer hasta que, bueno, el sorgo. Así uno parece muy lábil a los movimientos externos en vez de ser protagonista de su propio destino, que es lo que a mí me parece que uno, tiene que ser. Uno de los temas que a mí que creo que como un país debe pensarse primero por sus relaciones exteriores. Entonces decir, bueno, ¿con quién nos vamos a llevar bien? Porque, bueno, la Argentina siempre tuvo buenas relaciones con la Unión Europea, ¿no? Que está bien, muchos venimos de ahí, tampoco se han portado mal con nosotros. Pero la verdad es que nadie perjudicó tanto a la Argentina como el sistema de autoabastecimiento de alimentos de la Unión Europea. Algunos, yo me acuerdo cuando estudiaba en el SEMA, decían no, porque como la Argentina no se alió con los aliados en la guerra mundial, entonces como castigo nos destinaron a caminar por el desierto. ¿Y Uruguay? Uruguay el primer día dijo que era aliado y caminó por el desierto de la no exportación de alimentos al ladito nuestro, pobrecito. Entonces, me parece que eso no es. Pero hay otro tema más. Todos los estados de Estados Unidos agrícolas perdieron el Producto Bruto Interno en comparación con los que no lo son. Entonces no es ¿qué? ¿Los castigaron a Kansas por haber estado con Hitler? No me parece. Tiene que haber otra explicación distinta. Bueno, una explicación es que cambió el precio relativo de los alimentos, entre otras cosas, por la intervención de Europa en la producción de alimentos. Y la verdad que nadie nos perjudicó tanto como ellos. Si uno dice, ay, cuando ven esos cuadros, no, porque la Argentina retrocedió desde tal año, porque siempre le echan la culpa al que no quieren, ¿no? O sea, Perón, Quintana, Avellaneda, al que les guste, ¿no? Entonces no lo quiero a tal y digo, desde tal año esto anda mal. Bueno, pero si uno compara, el PBI de Kentucky tiene la misma evolución. Entonces debe ser otra cosa que tener a tal de presidente. Porque seguro que las autoridades de Kentucky fueron otras que las nuestras, así que no pasa por ahí. El tema es ver a quién le podemos exportar y cuánto uno puede confiar en la Unión Europea para ser socio comercial nuestro. Y yo creo que bastante poco, a menos que el jueves pase algo milagroso y cambien todas las autoridades de la Unión Europea y podamos hablar con una Unión Europea distinta. Pero por lo pronto, por ahora, tienen socialdemocracia por bastante tiempo. No sé si eternamente, pero lo van a tener. Algo que le quiero recomendar a los más jóvenes que veo por varios lados de la audiencia, y es estudiar o leer o estar al tanto de los temas internacionales, porque si no, uno tiene una interpretación de la política argentina muy de aldea. Y cuando uno empieza a mirar qué pasa en el exterior, entonces le cambia la vista sobre lo que pasa acá. Entonces la culpa no es de Alfonsín, sino que en ese momento en el mundo pasó tal cosa. Y uno empieza a tener una mirada distinta. La Argentina, que era un país donde los presidentes sabían de política internacional, se ha vuelto un país muy cerrado donde las autoridades no saben nada de política internacional.
Y eso lo pagamos todos nosotros con nuestro bienestar. Una cosa que a mí se me ocurre es que habría que explorar hacer una relación estratégica con Italia. ¿Por qué? Porque creo que el agro tiene que empezar a vender productos más sofisticados. Por ejemplo, en textiles. Y ahí en todas esas etapas, en alimentos, en textiles, en cosméticos, se pueden hacer asociaciones con los italianos, aunque sea que ellos se ocupen de la comercialización, pero de la venta de maquinaria para producir, del asesoramiento en la producción e incluso en la comercialización, uno puede colocar un montón de productos con muchísimo más valor agregado que lo que estamos haciendo ahora. Un tema del cual nadie habla es Rusia. Rusia fue un muy buen cliente nuestro desde la década del 40 hasta ahora. Mientras otros mercados nos daban la espalda, Rusia siempre nos compró alimentos. Y creo que la Argentina tiene una gran oportunidad de venta de maquinaria agrícola, servicios agrícolas, insumos agrícolas a África, Europa Oriental y Rusia. De hecho, son un éxito en las exposiciones rurales. Allá viene gente de África a hacer estudios de ganadería en el INTA acá y compran nuestras cosas, o sea, es posible. Yo me imagino una Argentina que es totalmente posible que sea líder mundial en farmacia veterinaria. ¿Por qué? Porque tenemos grandes profesionales de la investigación de enfermedades infectocontagiosas. El Malbrán existe desde 1816, el Instituto Malbrán, y tenemos grandes ganaderos. Entonces, si uno empieza a combinar esos dos saberes, yo creo que la Argentina tiene todo el potencial para ser el gran líder mundial de farmacia veterinaria. Y eso de que no se puede hacer las cosas de un día para el otro no es así. Hoy por hoy, India factura el 30% de los medicamentos para humanos del mundo. Nadie hace 30 años decía que la India podía producir medicamentos. Y hoy es uno de los grandes productores y tienen la expectativa de producir la mitad de los fármacos del mundo para humanos, ¿no? Entonces, pienso que es un tema de poder pensar las cosas de otra manera, pero no algo nuevo, sino volver a nuestras tradiciones. Y sí creo que tenemos que ocupar el mar, y eso, bueno, hay que comprar armas, hay que comprar fragatas, no sé lo que hay que comprar. Pero uno no puede permitir que vengan y se roben el pescado, los peces, no puede. Los que nos roban los peces son los mismos países que se niegan a comprar nuestra carne. O sea que unas proteínas están mal y otras proteínas nuestras están bien. Porque Corea del Sur hace 10.000 volteretas para que no podamos poner la carne argentina en Corea del Sur, por la aftosa, esto, lo otro. China recién ahora, porque bueno, están complicados ellos, y empezó a abrir el mercado. Pero durante 15 años decía que la carne argentina no tenía las condiciones sanitarias como si en China las tuvieran. Y España, que es el principal ladrón de pescado nuestro, seguido después por China y por Rusia y por Corea del Sur, forma parte de la Unión Europea que se niega a comprarnos carne, mientras se comen todo nuestro pescado, los pulpos, etc. Entonces, creo que hay que tener una visión diplomática y decir, bueno, te dejo pescar, pero comprame carne, o sea, negociar de otra manera y no de rodillas como lo estamos haciendo. Bueno, y de exportar creo que lo que hay que hacer es tratar de tener los productos más elaborados posibles, sin olvidarse que vender un commodity, o sea, vender algo simple, o sea, grano de trigo es dinero, como el dinero es igual, venga de autos antiguos, de anadón, o venga de toneladas de trigo, es dinero igual y nos sirve igual. Lo que me quedó, porque son las 8, pero que creo que sería bueno que todos nosotros pensáramos, es cómo. Porque mi idea con esto de decir, bueno, tenemos un montón de problemas, son problemas complicados,
es dar la idea de que hay soluciones. A los problemas prácticos hay soluciones prácticas. Bueno, hay desocupación, la desocupación se puede arreglar. Hay pobreza, la pobreza se puede arreglar. Estamos hacinados en esta ciudad, se puede arreglar. No podemos exportar tolvas a Ucrania. Se puede arreglar. Con voluntad y decisión todo eso se puede arreglar. No era mi idea, que alguien me preguntó y dice, bueno, pero qué depresivo, todos los problemas que hay. No, todos estos problemas son problemas prácticos con soluciones prácticas. El único problema que realmente tenemos es que no estamos nosotros en el gobierno. Y cuando digo nosotros no digo los que estamos acá, sino todos los que quieren un país autónomo. Un país como dice la Declaración de la Independencia de 1816, ¿no? Que nos independizamos de la corona española y de cualquier otra potencia. Yo creo que esa última parte del mandato ha sido abandonado. Y no es la gente que medra, que se beneficia de esa situación la que nos lo va a arreglar, porque su negocio es justamente venderse para hacer lo que están haciendo. Entonces, lo que uno tiene que pensar es cómo agruparse para hacer lo que dijo la expresidenta Fernández, armen un partido y ganen las elecciones, ¿no? Que es, creo que el mejor consejo que ha dado en su vida. Yo estoy convencida que somos mayoría, o sea, que no es un pensamiento minoritario en la Argentina querer a la patria, querer a la bandera, querer nuestras tradiciones, querer nuestra familia y querer nuestro país y que vivamos en un país próspero. Creo que quienes están gobernando, y vuelvo a decir, es todo el espectro político, desde Pinedo hasta Miriam Bregman, no son la mayoría del país. ¿Cómo lo sé? Bueno, no lo sé porque habría que hacer un censo y eso no lo tenemos. Pero uno está viendo las elecciones en Europa y en Estados Unidos y lo que uno sospechaba de que era una élite a contramano de una parte del pueblo, bueno, se está dando estadísticamente, o sea, sacan más votos los que están en contra de la élite que la élite, así que evidentemente son más. No sé si son mejores, si son más inteligentes, si son más pillos, pero son más. Yo creo que nosotros somos más, pero por un lado hay gente que tiene todo muy organizado y protegido por los poderosos del mundo y del país, y estamos nosotros desconcertados, porque nos cambiaron sobre todo los más grandes, nos cambiaron las reglas del juego en medio del partido. Uno creía que el país iba a ser otra cosa y que las reglas por las que íbamos a jugar eran otras, y uno se está dando cuenta de que las reglas con las que uno se crió no existen. Los más jóvenes, por desgracia, nacieron conociendo esto y nada más, pero antes no era así. Había otros problemas, pero esto no. Entonces, bueno, mi idea es más de esperanza que de pensar que esto no tiene solución. Yo creo que esto sí tiene solución y que además están empezando a esbozar soluciones en otras partes del mundo desarrollado, gente que tiene los mismos problemas que tenemos nosotros. O sea, por lo tanto, las soluciones también no son aplicables, ¿no? Porque si tienen los mismos problemas y ensayan soluciones, nosotros con los mismos problemas podemos ver si las soluciones nos sirven. Bueno, acá terminé.